están viendo por televisión. La gloria es para ti, Rey. Gracias por estos hermanos. Ahí en directo hay muchos hermanos que nos están viendo en algunas ciudades de aquí de la costa y nos están viendo en algunos países en directo. Ese es el reporte que recibimos. Y la gloria es para el Señor. También le damos la gloria al Señor por la Grey que está presente aquí en Barranquilla, que hubiésemos querido de que esto estuviera abarrotado. Pero mire, buscar al Señor y estar en santidad y guardarse para el Rey, fíjese usted que eso es una pelea diaria, aleluya. Y el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, pero la gloria es para el Señor. Así pues que el nombre de esta prédica se llama La prueba de la iglesia al final de los tiempos, parte 6. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. ¿Lo tienen? Bueno, leo a favor de ustedes. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Gracias, Señor, por esta palabra de poder, por esta palabra de autoridad, por esta palabra de fuego, por este pan que para vida eterna es. Reprendemos al hombre fuerte, le atamos y le mandamos al abismo en el nombre poderoso de Jesús. El Espíritu Santo de Dios hace vallado de fuego alrededor de esta casa. Gracias, Rey, por tu cuidado para con tus hijos, para con tu cuerpo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, seguimos estudiando las pruebas que la iglesia tiene al final de los tiempos y que debe de pasar para poder ser arrebatada. Y le digo, la prueba de la fe en Él y en su palabra, en sus promesas, la prueba de la santidad, la prueba de la fidelidad en el servicio, en la obra de Dios. Hemos estudiado la prueba de la fe, aleluya, y en la prédica pasada hablamos de cómo el pueblo de Israel no pasó dicha prueba. Y por eso sufrió el juicio de las cautividades. Yo quiero que recuerden este juicio de las cautividades. Luego de los 70 años de las cautividades, cuando el pueblo regresó a Jerusalén, tampoco pasaron la prueba de la fe porque pronto se apartaron. Después de la reconstrucción del templo de Zorobabel y de la ciudad en la época de dos siervos que amaban la palabra, Esdras y Nehemías. Y una prueba de la apostasía, hermanos, de Israel, es que no pudieron celebrar la Pascua. ¿Y cómo hay que celebrar la Pascua? Hay que celebrarla conforme a la palabra de Dios. Se habían olvidado del pacto que el Señor hizo con ellos. Cuando el Señor vino por primera vez, esto es un recordere, le dio otra oportunidad al pueblo de Israel para que se arrepintiera y lo recibiera como Mesías, es decir, como Salvador. Pero Israel lo rechazó. Yo quiero que recuerden que Israel lo rechazó. Israel tuvo la oportunidad entonces, hermanos, de celebrar la Pascua con Cristo como Cordero Pascual. Pero no lo hicieron, lo rechazaron. Israel entonces tuvo la oportunidad, escucha hermano, de aceptar el nuevo pacto en la sangre del Cristo vivo y cumplir la profecía de Jeremías 31, pero no quisieron, rechazaron al Señor. Siempre había un rechazo al Señor. Yo quiero que haga esta analogía, porque nosotros no somos tan diferentes al pueblo de Israel. ¿Amén o no amén? Yo quiero que leas conmigo Juan 6, 52. Juan 6, 52, leo a favor tuyo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Miren esta supuesta lógica. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?
Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi sangre, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Y dice el versículo 58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Miren cómo el Señor Jesús le estaba hablando de la verdadera Pascua, que era el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. La verdadera Pascua a la que apuntaba la Pascua que celebraban o que celebraron cuando ellos salieron de esclavitud de Egipto. Y Dios le dio como estatuto perpetuo. Pero Israel falló en celebrar la Pascua del antiguo pacto, la cual era sombra del nuevo pacto, del que haría Cristo el Rey, el Dios vivo. Y también falló en sumergirse, practicar y llenarse de la Pascua en este nuevo pacto. ¿Y por qué falló el pueblo? Falló por incredulidad, mis amados, por incredulidad. Y por eso Israel fue dejado como programa, escuche, fue dejado como programa y plan de Dios por un tiempo. Y le digo que ya van 2000 años. Y la iglesia pasó a ser el programa que Dios iniciaría bajo el nuevo pacto. Acuérdense que después del año 70, el programa de la iglesia se activó y empezó a funcionar. Y el de la iglesia se detuvo. Israel entonces no entendió por incredulidad que Jesús era el Cordero que venía a expiar sus pecados, tal como se había profetizado a través de los antiguos profetas del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Yo quiero que leas conmigo en el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 17. Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Definitivamente, hermano, el pueblo de Israel no entendió que Jesús era el sumo sacerdote, no lo entendió. Que también era la ofrenda perfecta, no lo entendió, hermano. Miren cómo dice Hebreos 5:11. Leo a favor tuyo. Hebreos 5:11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna.
Aleluya. Hebreos 9:11. Sí, Hebreos 9:11 al 15. De tal manera, hermano, que Israel no entendió por incredulidad tremenda bendición. Es decir, de que el Cristo de la gloria era el sumo sacerdote, que era la ofrenda perfecta, el cordero perfecto, aleluya. No entendieron que era su sangre la que le iba a expiar sus pecados, no entendieron. No entendieron entonces, hermanos, por incredulidad, que en Cristo se estaba cumpliendo el nuevo pacto profetizado por Jeremías 31. Hace unos minutos dije que por cuanto Israel perdió la prueba de la fe, Dios detuvo su programa. Esto es muy importante que lo meditemos. Dios detuvo su programa e inició el programa de la iglesia. Israel como nación entonces perdió la prueba de la fe cuando estaba en el antiguo pacto. Nosotros no hacemos parte del antiguo pacto. Del antiguo pacto hace parte Israel. Y solo la pasaron los héroes de la fe, dice la palabra, que aparecen listados en Hebreos en el capítulo 11. Pero Israel tampoco pasó la prueba de la fe, hermano, cuando vino Jesús por primera vez, a pesar de que el Señor vino a buscar primero las ovejas de la casa, las ovejas perdidas. Es decir, vino a buscar a Israel. Miren cómo dice el apóstol Pablo en Romanos 5:1. Búscalo, por favor. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, es decir, a esta salvación en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Me siguió? Hermano, Israel no entendió que por medio de la expiación de la sangre de Cristo, el Cristo de la gloria lo justificaría. Mire usted cómo desecharon tremenda bendición. Por tanto, va a pasar por el periodo, escuche bien, de la ira de los 7 años de tribulación. Así lo dice el libro de Romanos. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, ya nosotros hemos sido justificados. Por él seremos salvos de la ira. ¿Cuál es la ira? La venidera. ¿De qué vamos a escapar nosotros? De la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Miren cómo Israel desechó la justicia del Rey de Gloria. El ser justificado de sus pecados delante del Padre, porque Él es el que nos está presentando justo delante del Padre. Y lo que hicieron fue irse tras su propia justicia. Mira cómo dice Romanos 9:30. Búscalo, por favor. Leo a favor tuyo. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué?
porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Usted puede entender esto, hermano. Usted puede entender que al pueblo de Israel, cuando el Señor subió al monte Sinaí, cuando Moisés subió al monte Sinaí, la santidad que debía de tener era tremenda. Y ahí fue a recibir la ley. Y el pueblo no quería saber nada de la ley. Mire cómo se corrompió ahí el pueblo, mientras el siervo Moisés iba a buscar la ley. Pero dice aquí en Romanos 9, ¿verdad? En Romanos 9, 31, que Israel iba tras una ley de justicia y no la alcanzó. Porque el evangelio hay que alcanzarlo, hay que vivirlo en la fe. Y la fe solamente la tienen aquellos, primero, que han tenido arrepentimiento genuino, y segundo, que viven conforme a la palabra. Y a ellos no les aprovechó la palabra. Así pues que las consecuencias vinieron. Hermano, Israel perdió la prueba de la fe. Porque dice la palabra que fueron tras la justicia, no por fe, sino por obras. Y Pablo dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Es decir, que Israel creyó que era por sus propios esfuerzos que iba a obtener la gracia. Israel mostró celo de Dios según ellos, según la palabra de Dios. Mira cómo dice en Romanos 10:1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Usted me está siguiendo en la lectura. Pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Hermano, la palabra, que es la que produce fe. Es imposible que un cuerpo pueda subir si no vive en la palabra y se acentra en la fe. Mire que Israel estableció su propia justicia para acercarse a Jehová Dios, el Señor. El pueblo sabía quién era Dios. Presta atención a esta reflexión. El pueblo sabía quién era Dios, pero quisieron acercarse a Él y ser justificados por sus obras, hermano, por sus propios mandamientos. Entonces el hombre hace y entiende y quiere vivir en mandamientos, pero en mandamientos hechos por él mismo. Es decir, según las propias ideas de los hombres. Por esta razón, el Señor detuvo el programa de Israel hasta que trate con este pueblo, porque el Señor va a tratar con este pueblo. ¿Amén o no amén? Hasta que trate con este pueblo. Y el Señor va a tratar con este pueblo, ya usted lo sabe, en los 7 años de tribulación. ¿Cómo le llamamos a los 7 años de tribulación? La ira. La ira va a venir sobre la iglesia. Hermano, no, la palabra dice que no. El Señor es un Dios justo. En la iglesia santa va a ser levantada antes. Es imposible que esta gente o mucha gente ande diciendo que la iglesia santa va a pasar por tribulación. Eso es un horror doctrinal bochornoso, hermano, terrible, que manda mucha gente al infierno y le quita la fe. El Señor va a meter en el mismo, en el mismo estuche, va a meter a los santos y a los no santos. El Señor no es injusto. Claro que no lo es. Aleluya. Oh, poderoso eres, Señor.
El pueblo de Israel, hermano, mire, yo le decía que prestar atención a esta reflexión. El pueblo de Israel no recibieron al que libra de la ira venidera. Es decir, estoy hablando de Jesucristo. No lo recibieron. ¿Por qué no lo recibieron? Por incrédulos. Se alejaron de los estatutos. Les importó los estatutos. Y es justamente, hermano, mire la reflexión, y es justamente a la mitad de los 7 años del juicio de la tribulación que Israel buscará la justicia de Cristo. La buscará, hermano, la buscará. Clamará, escuche, clamará por ser revestido de la justicia de Cristo. Será expiado en la sangre del Cordero. Se cumplirá entonces el nuevo pacto de Jeremías 31. Asentará la ofrenda perfecta del sumo sacerdote, perfecto que es Cristo Jesús. Pero Israel lo hará en medio de una gran tribulación. Mira que tú lo puedes hacer. La tribulación que tú tienes es de otra naturaleza. Las pruebas que tú tienes son pruebas de fe. Estás viviendo en un mundo caído, estás viviendo en un mundo donde el gobernador es Satanás y está siendo apretado. Ya tú conoces los 3 gigantes. Aleluya. Lo hará el pueblo de Israel en medio de la gran, es decir, en medio de la tribulación, es decir, a mitad, en los 3 primeros años y medios. Allí en ese punto, hermanos, tendrán angustia como nunca la han experimentado. Aún dice la palabra que será mayor que los holocaustos que han existido. De tal manera que el Señor detuvo el programa de Israel e inició el de la iglesia. Y yo quiero que tú leas conmigo Romanos 11. Mira cómo dice. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Mire cómo dice, para provocarles a celo. El Señor siempre saca partido. Él tiene control de todo, pero Él permite muchas cosas en los hijos de Dios para refinar y ponerlos a prueba en fe. Para beneficio, para purificación, para pulimento de su alma, de su espíritu. Yo quiero recordar, hermanos, que desde el inicio del siglo XX, Dios preparó el tiempo para reactivar el programa de Israel. Yo quiero recordarles esto en el cumplimiento de las profecías. Y miren que en el año de 1948, dicho programa se activó en cuanto al cumplimiento. Y sabemos que Israel es la higuera reverdecida. Y dice que reverdeció por 2 causas. La primera, por causa del mismo Israel que está siendo preparado por Dios para ser juzgado, para ser tratado, para purificarlo durante estos 7 años de tribulación. Y B, o 2, por causa de la iglesia misma, porque Israel es, hermano, no se le olvide esto, Israel es la higuera, la señal que el Señor Jesucristo le dio para que tuviera la convicción, la certeza, la fe, escuche, de que su redención estaría cerca. Dale la gloria a Dios. Hermano, yo quiero que usted tome nota de lo siguiente. Dios reactivó el programa de Israel desde el año de 1948 con el fin de prepararlo. Dios es un Dios bueno. Hermano, fue para prepararlo. Para que entre al juicio de la tribulación. Pero mire, también con el fin de preparar a la iglesia, es decir, a nosotros, para sacarlos de ese juicio. Es decir, librarla del juicio, librarla de la ira. Y para que entre a la Nueva Jerusalén. Eso es lo que ha hecho el Señor. Te estoy hablando de 2 preparaciones opuestas.
para dos pueblos con el mismo evento profético. Escucha, con el mismo evento profético cumplido. La higuera reverdecida. Es decir, que el Señor no está trayendo esto ahora como una novedad. Eso está escrito. Como profecía de que acontecería. Bueno, pero usted pudiera decir, ¿y todo esto qué tiene que ver con las pruebas de la fe para la iglesia? Y yo te digo, hermano, tiene mucho que ver. Porque de la misma manera como Israel perdió la prueba, presta atención, muchas iglesias la están perdiendo. La prueba de la fe en el nuevo pacto, pues mira, ha sido reemplazado por pactos de hombre. Los hombres, hemos dicho infinidades de veces aquí, no pueden hacer pacto con Dios. Dios hizo pacto con ellos. Y el último pacto, el del Cristo vivo. Los demás pactos son asuntos de hombres. Y tienen que ver con cosas materiales, no tienen nada que ver con salvación. ¿Amén o no amén? Pactos corruptibles, pactos demoníacos, pactos inmundos. La fe en la sangre del Cordero Santo en Cristo, en el Cristo vivo, pues muchas iglesias están pisoteando la sangre de Cristo. ¿Y por qué la están pisoteando? La están pisoteando porque están confundiendo la salvación con cosas efímeras. ¿Quién dijo amén? Con cosas efímeras, hermano. Están pisoteando la sangre de Cristo por la apostasía. ¿Usted cree que la apostasía es cualquier cosa, hermano? La apostasía se mete hasta por los intersticios, se mete hasta por los poros. La fe en el Espíritu Santo, pues los están afrentando con la apostasía, aleluya. Muchas iglesias han perdido entonces la prueba de la fe porque han abandonado la Pascua, que fue el sacrificio de Cristo por los pecados. Esas iglesias, hermanos, están practicando los pecados de los que fueron limpiados. Quiero que me siga. Han olvidado la antigua purificación de los pecados. Mira que eso lo dice 2 de Pedro 1:9. ¿Quieres leer conmigo? Segunda de Pedro 1:9 dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Aleluya. Muchas iglesias, escuche bien, se han olvidado de la Pascua. No están dentro de la Pascua. No están sumergidos en la Pascua. Y quiero decirte que una de las razones, aleluya, por la que el Señor Jesucristo instituyó, oye bien, la Santa Cena, ¿me está siguiendo? Para ser practicada por la iglesia es porque Él sabía en su omnisciencia, hermano, hermana, que al final de los días la iglesia iba a apostatar de la fe, iba a perder la prueba de la fe, escucha bien, se le iba a olvidar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, se le iba a olvidar de la Pascua, iba a caer de la gracia. El Señor quería que cada vez, hermano, que tomaran la cena, que el Señor tomó con sus discípulos, acuérdate, en el aposento alto, antes de que Él fuera sacrificado, Él quería que recordara, que hicieran memoria de su sacrificio, aleluya. Es decir, usted cuando se está tomando la Santa Cena, usted no se está tomando una Santa Cena mecánica, hermano. Usted está recordando, está haciendo memoria del sacrificio perfecto del Cristo de la gloria. Lee conmigo 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23. ¿Lo tienes? Tú todos los meses lees esto aquí. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús en la noche que fue entregado tomó pan.
Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Quiero subrayar, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Yo quiero que ahí subrayes, hasta que Él venga, aleluya. Hasta que Él venga. Ahora tú te preguntarás por qué remata así, diciendo que hasta que Él venga. Yo quiero recordarte, hermano y hermana, que estas expresiones de comer el pan, que es el cuerpo que es partido, son las mismas que el Señor le dijo a los judíos en Juan capítulo 6, versículos 52 al 57. Yo quiero que recuerde porque eso lo leímos al inicio de esta prédica, donde les decía que Él era el verdadero pan, acuérdate, que descendió del cielo y debían comer su carne y debían de beber su sangre. Hablando de manera simbólica, porque el Señor Jesucristo aquí les hablaba de manera simbólica, y miren que esto lo tomaron el Imperio Romano y los gobernantes lo tomaron para perseguir a la iglesia. En la última cena, el Señor Jesucristo, hermano, hermana, le dijo a los discípulos que serían el futuro o la futura iglesia, que comiera el pan hablando de su cuerpo, escuche, y tomara el vino hablando de su sangre. Y dijo el Señor Jesucristo que era para hacer memoria de Él. Así lo dice, para que hagan memoria de mí. Es decir, recordar ese sacrificio perfecto. Recordar, hermano, lo que significa el nuevo pacto. Esto es muy importante, en la sangre del Cordero, en la sangre de Cristo. Pero muchas iglesias practican la Santa Cena, y yo quiero que esta reflexión me la sigas, practican la Santa Cena y no están haciendo memoria del sacrificio del Señor. Escucha bien, porque han abandonado la fe para salvación que está edificada en la sangre de Cristo, que es la que nos ha limpiado, la que nos ha salvado. ¿Amén o no amén? Pero yo quiero que note, hermano y hermana, que en esta Santa Cena el Señor dijo algo más. Si puedes tomar apunte, toma apunte. Dijo que al recordar el sacrificio, también la iglesia anunciaba su venida, refiriéndose al arrebatamiento, al día en que regresara por su iglesia santa, sin mancha y sin arruga. La iglesia sumergida en la Pascua. La iglesia entonces que recuerda la Pascua, que está bañada por la sangre de Cristo. La iglesia que está llena de fe, llena de santidad. La iglesia fiel. El Señor dijo en 1 Corintios 11:26, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero la iglesia en estos últimos tiempos, en estos últimos días, se ha olvidado, hermano, hermana, del arrebatamiento. Se ha olvidado que Cristo viene por ella. Y en lugar de hacer memoria de esta gloriosa esperanza, porque es una gloriosa esperanza, hermano, yo he dicho aquí que es el evento más importante que atravesará el ser al Hijo de Dios. De esta esperanza bienaventurada, la iglesia ha apostatado de la fe. Miren lo que ha estado pasando, lo que está pasando. Está en el mundo. En otras palabras, hermano, le digo, ese tipo de iglesia ha creado una nueva fe. ¿Usted me está escuchando? Ha creado una nueva fe. Hermano, la fe de lo terrenal. Presta atención.
la fe de lo terrenal, la fe de lo corruptible, la fe de los ojos puestos en esta tierra y no en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermano, la iglesia sinceramente no está anunciando la venida del Señor. Y a pesar de que de pronto en muchos púlpitos leen el pasaje de Primera de Corintios, capítulo 11, y hacen la Santa Cena, esta cena es un ritual vacío. Dígame, hermano. Es un ritual hueco, como los rituales que practicaba el pueblo de Israel, parecidos. La iglesia que ha apostatado entonces de la fe, mis hermanos, que ha abandonado la fe de salvación, mire esto, se ha vuelto un Israel con un corazón tremendamente endurecido, los oídos tremendamente engrosados, la mente tremendamente entenebrecida, con doctrinas de hombre. Ahí ha arrimado, ahí ha quedado la iglesia, con doctrinas de hombre, con mandamientos de hombre. Una iglesia que no tiene misericordia, hermano, pues no practica la piedad, no predica la piedad, y está llevando a miles a la perdición. Los está haciendo doble hijos del infierno, del diablo. Doble hijo del infierno, hermano, como los prosélitos. Aleluya, que hacían los judíos. Esa es la realidad que estamos viviendo nosotros y usted puede estar observando. De tal manera que la iglesia ha perdido, hermano, hermana, la prueba de la fe. Porque como Israel quiere mostrar el celo de Dios, habla de Cristo, anuncia el nombre de Cristo, hace supuestas obras en el nombre de Cristo, pero lo que hace, hermano, escucha, lo que hace, lo hace en su propia justicia. Justificándose a sí misma, buscando sus propias obras, buscando su propia gloria. La iglesia que ha perdido la prueba de la fe, tiene otro Jesús, es otro Jesús, no es el Jesús bíblico, es otro Jesús, adora y predica un falso Cristo, como lo dice el apóstol Pedro. Un Cristo que solo le interesa lo material, que solo le interesa lo terrenal. Este no es el verdadero Jesús. Mire que la iglesia que está en apostasía ha hecho lo que hizo el pueblo de Israel, hermanos, rechazar a Jesús como Señor y Salvador. Hermanos, rechazar las promesas eternas, rechazar la invitación a la nueva Jerusalén, a la ciudad celestial, a la casa del Padre, a las moradas en esta poderosa y gloriosa casa que el Señor ha preparado para nosotros. Alabado sea el Señor. Poderoso eres, Señor. Yo quiero que me sigan esta lectura, hermano, de Romanos 10:6, para que usted vea cómo está clarito lo que yo le estoy diciendo aquí. En Romanos 10:6 dice, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Alabado sea el Señor. Aleluya. Hermano, la iglesia que ha perdido la prueba de la fe y por tanto ha perdido la batalla de la fe, dejó de creer para justicia. Dejó de confesar para salvación, porque ya no predica el evangelio de salvación, escucha bien, sino el evangelio de prosperidad.
Esta iglesia extraviada ha dejado de creer que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Aleluya. Porque creer en la resurrección de Jesús, hermano, no es hablar con la boca de este evento. Porque el asunto no es de boca ni de labios. No es tener un saber intelectual de este evento, hermano, no sirve. Creer que Dios levantó de los muertos a Cristo es creer que a nosotros también nos resucitará en un cuerpo incorruptible, glorificado, para llevarnos a la nueva Jerusalén. Aleluya. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Y yo le digo, hermano, se lo digo tajantemente, esta es la esperanza de la iglesia. No hay otra. No hay otra esperanza. No nos engañemos, no hay otra esperanza. Si verdad el Señor no resucitó y está a la diestra del Padre, nos moriremos y quedaremos en tierra, hermano. Esa es la esperanza de la iglesia. ¿Qué papel puede hacer la iglesia si no es hablar de la salvación y del poder y de la gloria de Dios y lo que el Señor ha instituido y ha preparado para esa iglesia que Él ama? Dice que es su novia, que es su esposa. ¿Cómo la va a abandonar? Él no es infiel, Él es fiel, aleluya. Él es fiel. Yo quiero que leas conmigo, y ya voy a terminar. Yo quiero que leas conmigo 1 Corintios 15:12. Primera de Corintios 15:12. Leo a favor tuyo. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Aleluya. Y dice el 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Hermano, mire, la iglesia apóstata, escuche, la iglesia apóstata no predica ni del pecado ni del arrepentimiento. Son sinvergüenzas. No tienen piedad. Carecen de piedad. Son hombres asesinos de almas. No crea que son sus hermanos, no son sus hermanos. No hacen lo que la voluntad del Padre, por lo tanto no son sus hermanos. Y yo le digo, hermano, usted tiene todo el derecho de orar por ellos. Pero primero gástese el tiempo orando por los que nunca le han hablado del Señor. Yo así pienso. Es más fácil que se convierta a alguien que no ha escuchado hablar del Señor que un apóstata que regresa a los caminos del Señor. Pero si tú orares por él y regresares, ascuas maravillosas hay sobre tu vida. Pero es más difícil, hermano. No nos engañemos. Es más fácil que alguien reciba que no haya recibido, no conozca al Señor. Es más fácil que reciba que un apóstata. Se le engrosa el corazón. Y usted va a tener que orar doblemente si usted quiere que un apóstata reconozca que está en pecado. Es bueno que usted haga esta reflexión.
Aleluya. La iglesia no predica, la apóstata no predica ni del pecado ni del arrepentimiento. ¿Sabe de qué más no predica? Ni de la muerte de Cristo, ni de la resurrección de Cristo, ni de las promesas eternas, hermano. Este es el evangelio que esta iglesia extraviada no predica. Está bien extraviada. Y uno dice, ¿cómo está tan llena? Se abarrotan, hermano, las concupiscencias que hay en el corazón. Quieren escuchar palabra de hombre. El hombre necesita que le justifiquen sus pecados. No quieren practicar santidad. El ser humano está pegado al mundo. El mundo está embadurnado del pecado y el pecado produce muerte, hermano. Así de sencillo es el evangelio. Primera de Corintios 15, 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aleluya. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Aleluya. Esta es nuestra esperanza, hermano. Yo le quiero dar este mensaje de esperanza. Esta es nuestra esperanza. Yo quiero que usted, hermana, hermano, piense que esta es nuestra esperanza. Y nuestra esperanza es mayor que todo lo que nos rodea. Hermano, que en Cristo seremos vivificados. La resurrección de los que durmieron en Cristo, hermano, en su venida, en el arrebatamiento, hermano, en nuestra venida con Él para servir en el milenio, predicando, enseñando, alabando, gobernando. La esperanza del reino eterno, mis amados, de la tierra nueva en la que viviremos. Y viviremos en esa tierra nueva por toda la eternidad. No estoy hablando ni de 5 ni de 10 años, te estoy hablando de la eternidad. Hermano, sin tristeza, sin llanto, sin muerte, sin pecado, sin maldad, en un mundo perfecto y lleno de paz, justicia y santidad. Aleluya. Dale la gloria a Dios, dale la gloria a Dios. Poderoso eres, Señor. Aleluya. Dale la gloria al Rey. Poderoso eres, Señor. Poderoso eres, Señor. Aleluya. Hermanos, no somos religiosos. No nos vamos a comer el cuento que esta es la Semana Santa y entonces hay que ir a la iglesia a rezar y empatar. Tú tienes que tener una relación con el Señor y tienes que practicar santidad. Porque sin santidad tú no puedes entrar al lugar santísimo para que el Señor te escuche. Y todo el que está en pecado se tiene que arrepentir. Hoy es buen día para arrepentirse. Todos los días son buenos días para arrepentirnos. Mientras el Señor no haya venido, porque cuando ya Él venga no vas a poder hacer eso. Se engrosará el corazón, hermano. A todos los apóstatas que se queden se les va a engrosar el corazón. ¿Usted cree que si ahora no reciben, ahora que es más fácil que reciban y puedan abrir el corazón, no lo hacen? ¿Usted cree que cuando ya venga la prueba van a hacer eso? No lo van a hacer, hermano. La palabra dice que no lo van a hacer. Así porque gócese si usted puede rearmar o si tiene armado una relación con el Señor, gloria a Dios. Y si la puede rearmar, gloria a Dios. Pero el Señor ha dicho aquí, en esta iglesia, santifíquese y póngase a paz con el Señor. Es necesario que usted se ponga a paz con el Señor, porque si Él viene ahora mismo o viene esta noche, usted es levantado. Sin santidad nadie verá al Señor. Así porque, hermano, gócese primero de la palabra que está recibiendo, gócese de las alabanzas que usted le ofrece al Señor y gócese que usted puede experimentar la presencia del Rey de Gloria a través de su Espíritu Santo. Y no se aleje del camino, hermano. No se vaya por los atajos. Sigue el camino. Es estrecho, es difícil, pero el Espíritu Santo de Dios
nos ayuda en todas nuestras debilidades. Aleluya. Si te encuentras en la ciudad de Barranquilla, te invitamos a nuestra sede en el barrio Ciudad Jardín, calle 79B, número 42, 191.